comenzar nuestra primera clase del curso de salud mental. Este es un curso que vamos a hacer todos los días martes de 6 de la tarde a una media hora aproximadamente. El propósito es hacer una difusión de la temática de la salud mental a fin de que se vaya empoderando este conocimiento y podamos entonces ayudar a manejar esta realidad que estamos viviendo y que es bastante grave y requiere una atención adecuada. La idea que manejamos es que la salud mental en estas instancias, en estos momentos, es el problema más grave de la sociedad actual. Y lo que es importante entender es que no viene de ahora, o en todo caso, existen pioneros de la salud mental en el Perú que comienzan ya en el año 1919 con Hermilio Valdizán Medrano, que llegó a ser el primer director del Hospital Arco Herrera y que se considera el padre de la psiquiatría nacional e incluso se le atribuye un libro muy importante referido a, con título Carta a los Padres. Por otro lado, el Arco Herrera se convierte en uno de los centros psiquiátricos más importantes de Latinoamérica, formando psiquiatras especialistas, y dentro de ellos consideramos muy importante reconocer y valorar a los dos grandes maestros de la psiquiatría nacional, Humberto Rotondo y Javier Mariátegui. Ambos han tenido casi un desarrollo paralelo. Mientras Humberto Rotondo se hizo cargo de la dirección del Hospital Arco Herrera, del Hermilio Valdizán, y a su vez fue creador de la Escuela de Residentes para la Preparación de Psiquiatras, auspiciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Javier Mariátegui llegó a ser director del Hospital Honorio Delgado y de Onoguchi, y también fue creador de la residencia psiquiátrica de la Universidad Cayetano Heredia. Lo importante es que ambos en el año 1975 propusieron ya un plan de salud mental y también hicieron estudios sobre la problemática de la salud mental en el Perú, ¿no? Y uno de los más conocidos, más valorados es el estudio que se hizo en Mendocita, una localidad del distrito de La Victoria. Esto por los años 80 aproximadamente, y en el que se consiguió, con el apoyo del maestro también sociólogo y antropólogo Matos Mar, que se conociera la incidencia en esa localidad en relación a la problemática de salud mental llegaba al 18%, mientras que en el mundo era apenas 12%. En ese entonces la población del Perú era de 10 millones de personas. Ahora bien, Rotondo y Mariátegui han estado siempre proponiendo y planteando la necesidad
de que se trabaje más desde el Ministerio de Salud el tema de la salud mental. María, Mariátegui tiene expresiones muy contundentes sobre la importancia de la salud mental. Él llega a decir que la salud mental es la posibilidad de optimizar al hombre como sujeto histórico. Si se quiere tener un concepto de salud mental, consideramos que este es uno de los más importantes. Asimismo, también Mariátegui plantea que el tema de salud mental es un tema nuevo, en todo caso en desarrollo, y que tampoco es, digamos, exclusivo de la psiquiatría o de los psiquiatras, y que está abierto a la participación de todos los especialistas o profesionales que puedan aportar a esta problemática. Entonces, el tema de salud mental pues en el Perú ya ha sido considerado importante. Ahora, en los años 1990, la Organización Mundial de la Salud se preocupa por este problema y con su rama, la OPS para Latinoamérica, convocan a una reunión de expertos en salud mental de Latinoamérica y del Caribe, con el objeto de hacer un estudio de la situación de la salud mental en esta región. Esta actividad convoca a expertos y a dirigentes, personalidades de entonces. Y hay una expresión muy importante que se saca de esta reunión. Los expertos dicen que la salud mental es lo que de la manera más exquisita expresa lo humano. Ahora, en esa reunión se logró, que realizada en Caracas, Venezuela, se llegó a suscribir un documento llamado Carta de Caracas. En este documento se deja constancia de algunas propuestas, ¿no?, sobre esta problemática. Por ejemplo, se señala que la salud mental en este entonces está en una condición de epidemia y que frente a ello lo que se requiere como primera medida es cambiar el paradigma nosocomial por el paradigma comunitario. ¿Qué implica ello? Implica salir de los hospitales hacia la comunidad, pero ello tiene su historia, ¿no? Y está relacionada con la Revolución Francesa y con Philippe Pinel. Este personaje fue encargado por la Comisión Revolucionaria de la entonces Revolución Francesa, que le encargó visitar las cárceles para observar qué es lo que sucedía en ese medio. Y él constató que había muchos personajes, individuos encerrados, engrilletados, encadenados, pero que no tenían ninguna culpabilidad o habían cometido algún delito en la sociedad. Y estaban allí por crear cierto malestar, desorden social, básicamente por su conducta, por su manera de expresarse. Entonces, Philippe Pinel decidió sacarlos de este lugar y llevarlos a un sitio especial, la Maison Santé, con lo que a partir de esta fecha se establece el estatuto del enfermo mental y se establece también
el hospital psiquiátrico. Este es según historia del libro de Michel Foucault, ¿no? Historia de la locura. Entonces, la OMS ha constatado que desde esa época, ¿no?, hasta la fecha, la salud mental era solamente un tema psiquiátrico, un tema de patología, y que se atendía en lugares cerrados, en este caso hospitales. Pero la realidad de la sociedad demostraba que el problema era mucho más amplio, mucho más grave, de mayores y peores consecuencias. En ese sentido, también en el documento se propone que hay que priorizar especialmente la prevención, y bajo ese criterio se señala que los especialistas en salud mental deberían ir a la sociedad a llevar la información de salud mental a la comunidad. También en este documento se establece que los pacientes psiquiátricos no deben de permanecer mucho tiempo encerrados, que eso condiciona mayor deterioro, que deberían estar más cercanos a su medio, a su ambiente, a su comunidad, y consideran que hay tres aspectos fundamentales en su manejo. Primero, igualdad de oportunidades. En segundo lugar, inclusión social. Y en tercer lugar, respeto a sus derechos humanos. Asimismo, se considera que habría que motivar a las autoridades, especialmente para que establezcan normas que permitan atender, ¿no?, y dar importancia a la temática de salud mental. Lamentablemente, estas propuestas no se han asumido en su totalidad. Y lógicamente este tema ha sido consecutivamente abordado por la Organización Mundial de la Salud. En el año 1998, en el Hospital Víctor Larco Herrera, se realizó una reunión de países, concretamente Chile, Argentina, Estados Unidos, con sus representantes, donde se evaluó los avances que se estaban dando en el campo de la salud mental y si se estaban aplicando algunos criterios de la Carta de Caracas. Luego, en el año 2001, la misma ONU saca un documento relacionado con la salud mental llamado Informe sobre la realidad de la salud mental en el mundo, y en el que se señalan datos muy importantes. En primer lugar, se ratifica la condición de epidemia de este problema. Se habla de que en el mundo hay cerca de 80 millones de personas que padecen algún problema de salud mental. Se señala que de cada 4 familias, una tiene un enfermo mental. Asimismo, que de cada 3 adolescentes, uno sufre algún problema de salud mental, y sin embargo tampoco no es atendido adecuadamente. Hay otros datos estadísticos, como el que señala que de los 10 problemas de la medicina, 5 son psiquiátricos, y de ellos el segundo más importante es el de la depresión, y que este iba a irse, digamos, profundizando cada vez más. Otro aspecto importante que señala la OMS es el hecho de que los países, especialmente del tercer mundo, disponen de muy pocos recursos para atender este problema.
Y tanto es así que del presupuesto de salud general se usa solamente el 1% para beneficio de la salud mental, sin tomar en cuenta el hecho de que el costo de la atención en salud mental implica el 24% del presupuesto de salud. A su vez, lógicamente, bajo ese criterio, no es que se propongan mayores hospitales, mayores centros psiquiátricos, sino que se priorice la prevención y la promoción en salud mental. Y eso implica, lógicamente, difundir, enseñar salud mental en la comunidad y a su vez también preparar especialistas para atender esta problemática que cada vez es más grave. Ahora bien, el tema de salud mental entonces desde el 2001 adquiere una relevancia mundial. En el 2004 se desarrolla otra reunión en Brasilia para evaluar los 15 años de la firma de la Carta de Caracas. Posteriormente, en el año 2010, en Panamá, se hace otra reunión en la que se presentan 6 estrategias para enfrentar este problema de salud mental y en especial se considera muy importante atender a los menores de edad y a los adolescentes. Luego, en el año 2013, la Organización Mundial de la Salud propone un plan integral de acciones por la salud mental. En este documento se propone también, ¿no?, llegar al 2021, ¿no?, sin manicomios. Y la necesidad de reclamar a los estados el que se dé más preocupación por esta problemática. Sabemos nosotros que del 2001 a la fecha poco se ha hecho por este tema en nuestro país. Recién, bueno, en el año 2004 se hizo un documento con el título de Lineamientos de Política en Salud Mental. Y en este documento, en la parte de causas, factores determinantes, se estableció que habían 3 elementos determinantes: la pobreza 1, la discriminación 2 y la anomia. Sin embargo, lo que llamó la atención es que este documento no duró ni 2, 3 meses de difusión y luego desapareció. Nunca más se supo de él. Estábamos en el gobierno de Alejandro Toledo. Ahora, en el año recientemente se ha aprobado la ley de salud mental y su reglamento últimamente, pero hay cuestionamientos muy serios a este documento, ¿no?, y especialmente del grupo de los profesionales de psicología, porque se consideran relegados, se consideran marginados debido a que no se les integra en el trabajo de equipo para atender la problemática de salud mental en el Perú. Ahora, este problema se desarrolla en el país en un contexto muy grave. Hoy, en especial, de la pandemia del coronavirus, pero desde el 90 para acá, en un contexto
muy serio, especialmente en el ámbito de los organismos del Estado, dado que se profundizó, porque no es que comienza del 90, ya desde el 95, del 85, la corrupción estaba floreciendo, desarrollándose, pero del 85 para acá hemos encontrado 5 expresidentes pues comprometidos en graves irregularidades, ¿no?, que expresan claramente la crisis social económica que hoy vivimos. Se olvidaron de la moral pública y dejaron de lado la atención a los derechos sociales fundamentales del individuo, del ciudadano. Entonces, hoy tenemos una problemática de gran pobreza, tenemos una situación grave en el término de la salud, igualmente una mala educación, carencia de vivienda adecuada, sin agua, sin desagüe, ¿no? Y lo más preocupante, trabajo de tipo informal. En el Perú, de 16 millones de personas en condiciones laborales, solo 4 millones, hasta antes de la pandemia, tenían un trabajo más o menos estable, a pesar de que solamente 500 de ellos recibían el sueldo mínimo vital. Lamentablemente, con la pandemia se sabe que se han perdido 2 millones de empleos, lo que significa que de los 12 millones de informales que se presentaban hasta el año pasado, hoy tenemos 2 millones más. 12 millones de personas en condiciones de informalidad. Y hay que decirlo bien claro, cuando el gobierno de Fujimori asumió la dirección de este país, habían solamente 5 millones de informales. Luego, también hoy se encuentra 2 millones de los llamados por Instituto Nacional de Economía de ninis, que significa que ni estudian ni trabajan. Y asimismo hay estadísticas que demuestran que hay 2 millones de menores laborando en las calles. Y a su vez a ellos se agrega el tema de la desnutrición y de la anemia infantil en menores de 3 años de edad. Entonces el panorama que presenta el país es dramático y esas son las condiciones que favorecen, ¿no?, que se profundice la gravedad de la epidemia de salud mental. Ahora, frente a esta realidad, ya como decimos, la OMS ha propuesto una salida, pero nosotros consideramos que hay que establecer también el aspecto, ¿no?, teórico y de conocimiento de la problemática de salud mental. Por un lado, en términos de concepto, la salud es un tema integral. La salud es un proceso humano integral. Y la OMS considera que la salud es el estado de bienestar físico,
psicológico y social que favorece el desarrollo de todas las capacidades de la persona y le permite tener, ¿no?, una vida estable. En cuanto a la salud mental, consideramos que es un estado de equilibrio psicológico dinámico que se establece en la relación del individuo con la sociedad y que permite también el desarrollo de todas sus capacidades, todas sus potencialidades. Ahora bien, tomando en cuenta lo que dice Javier Mariátegui, es evidente que la salud mental necesita ser, ¿no?, tomado como base del desarrollo de la sociedad. En esas circunstancias podemos hablar de la salud mental en términos de el estado psíquico propio del ser humano y en otro nivel de un conocimiento para la vida. Este conocimiento para la vida debe permitir organizar mejor la vida y generar un plan de vida. En ese sentido, nosotros consideramos que hay tres elementos fundamentales que hay que organizar. Hay que organizar la sociedad, hay que organizar el tiempo y hay que organizar las actividades, ¿no? En relación a eso, el maestro Pedro Ortiz, en su teoría psicobiológica social del hombre, nos permite conocer que el desarrollo del hombre tiene como clave fundamental la información social. Por consiguiente, él considera que es la sociedad la que garantiza y determina el desarrollo del hombre. Y en ese sentido, él precisa algunos conceptos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, él considera que el hombre es parte del sistema vivo y, y lógicamente es su expresión mayor. Y así como el sistema vivo, el hombre está integrado por dos procesos informacionales determinantes. Uno que es el proceso interno epigenético y el otro el proceso externo sociocinético. Estos dos procesos forman la personalidad del individuo, que es la estructura más importante. Como él dice, somos personalidad. Y lógicamente se estructura la conciencia, que es, digamos, la estructura en la que se ubica toda la información social como codificada como información psíquica consciente. Ahora bien, a partir de allí es que también se dice, y lo establece Pedro Ortiz, que el cerebro es la estructura que puede codificar la mayor cantidad de información, pero a su vez también esta información debe ser de calidad. Y ahí es donde nosotros ubicamos a la salud mental. La salud mental es la información social de calidad, que va a servir para formar entonces en general la estructura psicológica de calidad, de mayor nivel. Bajo estos criterios básicos, entonces estructuramos toda una propuesta de salud mental. Y esta propuesta de salud mental comienza proponiendo un plan de información que parte de considerar, como decíamos, tres elementos centrales a lo que llamamos las tres columnas básicas del desarrollo humano: el medio social o la sociedad en sí, la organización de esta
la organización del tiempo y la organización de las actividades. Esto lo materializamos, lo hacemos más objetivo en el árbol de la vida. Este árbol responde a la demanda de simplificar el conocimiento, tal como la ciencia lo plantea, de acuerdo al teorema de Ockham. En la ciencia lo más difícil siempre se resuelve de la manera más sencilla. La raíz es el sueño, el tronco es la actividad principal y las ramas son actividades de higiene mental. También proponemos que la vida es un sistema. Dentro de la teoría sistémica de la salud mental, considerando la concepción sistémica funcional de Anojín, hay dos elementos centrales, ¿no? Las variables y el resultado. Y nosotros decimos que el resultado de la vida es la salud mental y a su vez también este resultado es el eje organizador de la vida. O sea, nada de lo que se haga en la vida debe dañar la salud mental. Y esta propuesta se da en el plano individual, o sea, el individuo debe organizar su vida con salud mental y a su vez también la sociedad se debe organizar, ¿no?, tomando como eje la salud mental. O sea, nada de lo que se haga en la sociedad por los organismos de gobierno, ya sean municipios, distritales, provinciales o también gobernaciones de las regiones, como gobierno nacional, se debe hacer. Las obras que se deben proponer deben de orientarse a dar salud mental a la comunidad, a la sociedad. Esto implica satisfacer, pues, las necesidades sociales del individuo, que es lo que realmente sustenta objetivamente, ¿no?, el tema de la salud mental. Nosotros no vamos a hablar idealistamente de la salud mental, sino bajo un criterio objetivo, materialista, científico, porque no puede haber salud mental, ¿no?, en una sociedad donde hay, como ahora, ¿no?, una sociedad neoliberal, ¿no?, organizada por el mercado, ¿no?, dirigida por sus leyes de la oferta y la demanda, entonces en la que se favorece solamente a unos cuantos que acumulan riqueza y otros llegan al exceso de que, a pesar de que acumulan riqueza, reciben buenos sueldos, todavía son corruptos, ¿no? Y, lógicamente, hay un grupo humano enorme, ¿no?, marginado. O sea, el modelo social actual crea una enorme, ¿no?, diferenciación social, marginación social. Tanto así que a nivel mundial, según la OMS, o perdón, la Oxfam, una organización inglesa, señala que los ricos, en número del 1% de la población, contienen más del 50% de la riqueza de la sociedad. Y también nos dice que para el 2030, 8 ricos tendrán el 64% de la riqueza del mundo. Bajo esas condiciones, no solamente se está dañando la sociedad y al individuo, sino también sabemos se está dañando la naturaleza. El cambio climático, la condición de invernadero, está generando problemas graves a nivel de la flora, la fauna, no, los ríos, los mares contaminados. Entonces el tema de salud mental se convierte en un tema central para el desarrollo del ser humano, pero partimos de considerar
como lo plantea también Ortiz en el estudio del desarrollo del sistema vivo. El sistema vivo se organiza gracias a la información, hemos dicho epigenética, ¿no? Y ecocinética. Y en el hombre se organiza el desarrollo del hombre desde que nace, ¿no? Por la información social. Y concretamente ya decimos, el hombre tiene que organizar su vida. Hoy día el individuo vive con el método de ensayo y error. En cambio, César Vallejo nos dice, debemos de, si queremos que nuestra vida se proyecte al futuro, debemos de ponerle orden y método. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el orden? No, el árbol de la vida. ¿Y cuál es el método? El método de salud mental. Entonces, de esa manera el desarrollo del individuo no va a ser al azar, no, está, ¿no?, estructurado bajo criterios de organización. Aristóteles mismo dice, el hombre debe de cuidar diariamente todo lo que hace. Y Vallejo termina diciendo, tenemos derecho a ser felices, a gozar de la vida, pero para lograrlo es necesario un conocimiento científico e integral de la vida. Y eso implica el conocimiento de la salud mental. Y eso implica la necesidad de que la salud mental se enseñe en los colegios como un curso para cada etapa de la formación del individuo y a su vez, ¿no?, que en la Constitución política se establezca como un derecho ciudadano y una obligación del Estado promoverla, defenderla, cuidarla. Y en ese sentido también es necesario que las personas, todos y cada uno de nosotros, consideremos que la salud mental es un derecho y a su vez es una tarea de todos. Se dice que un conocimiento es científico cuando se expresa matemáticamente. Entonces nosotros matemáticamente podemos hacer una fórmula que dice, la salud mental es igual al medio social más el tiempo más las actividades. Esto hay que tenerlo presente y hay que cuidarlo y desarrollarlo. Sobre esa base entonces tenemos el desarrollo humano ya integral. Partiendo del árbol de la vida, se adquiere, se codifica información social y esta información va al cerebro y va a formar nuestra estructura psicológica y nuestra personalidad. Entonces, de eso se trata, organizar la información social y priorizar bajo ese criterio la organización de la información de salud mental. La información de salud mental nos da estrategias para el desarrollo humano superior. La información social nos permite valorar, entonces hemos dicho tres elementos. El medio social donde nos desarrollamos, que hay que cuidarlo, que hay que saber a dónde vamos, porque en ese medio social está la información que necesitamos, que requerimos codificar para formar nuestra estructura psicológica. Entonces uno no puede ir a cualquier sitio, no puede ir a cualquier lugar, porque ahí donde va a ir va a codificar información. El cerebro no hace más que captar información de la sociedad y transformarla en procesos psíquicos. Organizar el tiempo, porque el tiempo es una dimensión física
fundamental para el hombre. Como se dice, la sabiduría popular dice, el tiempo no se debe dejar pasar, el tiempo hay que saberlo usar. Entonces, en general, en la edad adulta hay 8 horas para dormir, hay 8 horas para trabajar y hay 8 horas para higiene mental. En la adolescencia y en la juventud hay 8 horas para dormir, hay 8 horas para estudiar y 8 horas para higiene mental. Y finalmente, no, las actividades que son fundamentales. El hombre vive, no, relacionándose en la sociedad con objetos, con instituciones, con información. Pero estas actividades deben de ser de calidad. Estas actividades deben ser variadas, ¿no? Diferentes. Bajo esos principios, entonces, iniciales, básicos, comenzamos nuestra revisión de la salud mental. Y esta es la primera clase que les estamos ofreciendo. Quedamos comprometidos para la próxima reunión, el próximo martes, que haremos la segunda clase referida primero a cada uno de estos puntos. Continuaremos con la salud mental del cerebro, la estructura psicológica, la personalidad. Muy bien, agradecemos su presencia.